Es licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía, Historia y Arte desde 1973. Doctor en Historia con premio extraordinario con una tesis doctoral titulada Sociogénesis de una disciplina escolar, la historia. Ha sido profesor de esa misma disciplina en el Instituto Fray Luis de León de Salamanca entre 1975 y 2011. Catedrático y jefe de departamento, además de profesor colaborador e invitado en la Universidad de Salamanca y de otras universidades españolas y latinoamericanas. Durante los primeros años de profesión, de 1975 a 1981, su dedicación fue más militante que investigadora. Dedicó su tiempo a luchar por una salida democrática de la dictadura franquista durante la transición. Fue cofundador de la Federación Sindical de Comisiones Obreras de Enseñanza. Pasada esta fiebre político-sindical, sus intereses giraron hacia la renovación pedagógica. Cofundador en 1981 del Grupo Cronos en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, coincidiendo con la reforma educativa llevada a cabo por el socialismo español en los años 80. Fue director del Centro de Profesores de Salamanca entre 1987 y 1990. Miembro fundador de FEDICARIA, Federación Estatal Española de Grupos de Pensamiento Crítico en el Campo de la Educación, que se funda en 1995. Desde finales de los 90, su preocupación intelectual trata de unir la historia de la educación y la didáctica crítica de las ciencias sociales en el programa de investigación Proyecto Nebraska. Entre sus libros destacan el de su tesis doctoral, Sociogénesis de una disciplina escolar, la historia, de 1997, Clio en las aulas, la enseñanza de la historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas, de 1998, Felices y escolarizados, mirada crítica y genealógica de la escuela en la era del capitalismo, de 2005, Los deberes de la memoria en la educación, trata de concertar la crítica sociohistórica del conocimiento escolar con la construcción de una didáctica crítica, de 2007. Las lecciones de Tersites, síntesis literaria y autobiográfica de su actividad profesional y vital, de 2017. Verdades sospechosas, alude a la profunda desconfianza de su autor respecto a las creencias religiosas y a las ideas dogmáticas de toda índole que en el pasado han configurado la vida social, de 2019. De Unamuno, Azaña y Ortega, máximas lumbreras del ruedo ibérico. Representan tres tipos ideales de estilo intelectual: profético, político y olímpico, de 2022. Y ya sin más, vamos a dar paso a Raimundo Cuesta Fernández, que nos va a hablar de Unamuno y Ortega, vidas paralelas, destinos insólitos. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me oyen bien. Casi prefiero moverme porque tengo un poco dañado los lumbares y no sé si está a punto de no poder venir. Pero bueno, creo que ya estoy medio bien. Buenas tardes y en primer lugar agradecerles a todos ustedes que se hayan acercado con este tiempo, porque ni siquiera a mí me apetecía, ¿no? Pero muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a ver si esto funciona, y si no funciona, pues yo lo voy improvisando, que tampoco va a ser demasiado importante, demasiada dificultad. Quiero, no sé si agradecer a Paco o no, o lo contrario, el haberme invitado al presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno a este acto. Creo que sí, que debo agradecérselo y en el fondo se lo agradezco. Y a Pilar, por supuesto, por la presentación tan amable que ha hecho y, como siempre, pues tan elogiosa así de las cosas buenas del que va a hablar y no de las cosas así más negativas, ¿no? Bien, voy a hablar de Unamuno y Ortega a petición del presidente de la asociación, para hacer como una especie de vidas paralelas, ¿no?, a lo Plutarco, ¿no? Es espejo de costumbres, ¿no? La historia como maestra de la vida, la comparación entre personajes nos darían una serie de claves sobre cómo eran estos personajes, pero lo que más me interesa a mí, sobre cómo era la sociedad española de aquella época, cómo ellos se hicieron en esa sociedad
pero de una manera especialmente brillante. Por eso mi libro, como decía Pilar, se titula Unamuno, Azaña y Ortega, las tres luciérnagas del ruedo ibérico español. El ruedo ibérico no es lo de español. Ese libro trata de hacer justamente una especie de análisis sobre tres figuras fundamentales, tres luminarias, del pensamiento español, del arte, de las letras, y encuadrándolas en una problemática, ¿no? La problemática es, toda historia busca un problema, o por lo menos interrogarse sobre un problema y responder a él. El problema que yo me preguntaba es qué pintan los intelectuales en la crisis, los intelectuales públicos, como estos tres, como Unamuno y Ortega, también, qué pintan dentro de la crisis orgánica de la sociedad española que se va afianzando entre 1898 y 1936. ¿Qué significado? ¿Qué es lo que aportan? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus fracasos? ¿Cuál es su destino? Que es un destino, en muchos casos, muy diverso, si comparáramos con otros intelectuales. Yo he supuesto que Unamuno, Azaña y Ortega son los tres grandes intelectuales públicos españoles, para mí sin ninguna duda. Eso es, desde luego, opinable. Y en este caso, a petición, como digo, de la asociación, me voy a centrar en Unamuno y en Ortega, ¿no? Y que, en realidad, son dos personajes casi a veces antagónicos, ¿no? Cuando se dice vidas paralelas, sí, paralelas, pero opuestas en muchos casos. Opuestas en ideas, a veces, no tanto. Ya creo que me dará tiempo de decir algo sobre ello. Opuestos en actitud política, muchas veces, opuestas en su manera de comportarse en público y, sobre todo, opuestos porque son dos materializaciones de lo que yo llamo arquetipos de intelectuales públicos. Entiendo que Unamuno es un intelectual profético, es decir, un intelectual, es el primer intelectual español, como se ha dicho, el primer intelectual público español en el sentido que se da este término, pero al mismo tiempo es un intelectual premoderno, que utiliza, por decirlo de alguna manera, una especie de iba a decir de procedimientos, ¿sí? De procedimientos, de instrumentos de comunicación de carácter carismático, basados en la pasión, en la palabra, en la convicción, e incluso en la contradicción como principio. Mientras que Ortega es lo que he llamado un intelectual olímpico, el intelectual olímpico, el prototipo de un intelectual que navega por encima y dentro de la realidad española a su aire completamente, y que busca la contención, que diríamos que busca la racionalidad más fría, que busca algo distinto a Unamuno, en algunos casos también parecido, luego lo veremos en el caso de la política, pero que es el lado opuesto en cuanto personaje público y sobre todo también en cuanto sujeto individual, que en sus formas de vida, en su propia biografía y demás. Para abordar este asunto me voy a permitir hacer una comparación tomando como base seis dimensiones de posible comparación. Hay otras muchas, he optado por estas seis, no sé cómo andaré de tiempo porque no querría tampoco agotarles mucho y pienso terminar como muy tarde a las 9 mi intervención, quizá un poco antes, por si hay alguna sugerencia o alguna idea. Los 6 puntos que yo tome de referencia son la posición de cada uno de ellos en el campo intelectual. El campo intelectual entendido como un campo de fuerzas en el que se disputan los saberes, los poderes, los éxitos y los fracasos del mundo de las letras en España, de la República de las Letras, vamos a decirlo así. En segundo lugar, los orígenes sociofamiliares, es decir, las biografías y los itinerarios personales. Eso es muy sustancial para entender, porque uno es hijo no solo de lo que piensa, sino de cómo vive y de dónde procede. En tercer lugar, la construcción de lo que yo llamo el yo y la leyenda de sí mismo, la construcción que hacen ellos y que hacen otros sobre ellos dos. En tercer lugar, la relevancia e influencia de su obra. Esto sería
motivo de una conferencia por sí mismo, porque es una relevancia, ya pueden suponer, absolutamente importante. En quinto lugar, la acción política y el ideario político, es decir, qué idea tenían de la política, qué es lo que querían hacer en la escena pública, entendida como escena de deliberación política que tiene repercusiones en las decisiones del Estado. Y en sexto lugar, sería lo que llamo la travesía del 36. Lo diferente que fue aquella travesía, pero también los puntos en común que tuvieron estos dos intelectuales a la hora de reaccionar ante la plasmación, la materialización más clara de esa crisis española del siglo XX. Bueno, en primer lugar, Unamuno y Ortega, vidas paralelas. Estas imágenes representan dos poses muy características del intelectual, del pensador. Se repiten una y otra vez en la historia fotográfica de los personajes. La de la izquierda, don Miguel de Unamuno, es en el año 1934, cuando es un hombre que ya está en su última etapa vital, ya con la muerte de su mujer, la jubilación, empieza a ser otro y empieza a, diríamos, a anunciar lo que va a ser una decrepitud, yo diría, creativa, extraordinariamente creativa, pero una decrepitud al fin y al cabo. Y en segundo lugar, la otra fotografía, uno es en su despacho, por supuesto, Salamanca, y la otra fotografía es de 1938. Un subcapítulo de mi libro se titula Españoles en París. Ortega y Gasset, con la ayuda de su hermano, que era una alta autoridad de la política republicana, deja España en agosto de 1936, cuando ya se inicia, a poco de iniciarse la guerra civil, y se instala en París con toda su familia. Bueno, en 1938, inmediatamente después de eso, sufre una gravísima enfermedad que está a punto de producir la muerte. Y aquí estamos ante un Ortega que está adoptando esa posición, diríamos, reflexiva, tan característica de él. Es un hombre de 55 años, está profundamente desilusionado de lo que está pasando en su país y que lo ha abandonado voluntariamente, incluso tenía pensado antes de esa fecha, en la primavera del 36, imagina la posibilidad de marcharse con toda la familia a Panamá. Ha roto sus vínculos totalmente con el gobierno del Frente Popular, por supuesto, y con la República relativamente. Eso hay que hacer seguramente alguna diferenciación al respecto. Bueno, estos dos personajes son, como digo, la cara y cruz de dos características espirituales, mentales, actitudinales distintas, como vamos a ver a lo largo de sirve esta primera diapositiva de preámbulo de lo demás. Bueno, esto es lo que les he dicho que vamos a estudiar, las facetas comparativas, las 6 facetas comparativas, hasta donde nos llegue la cuestión. En primer lugar, el campo intelectual. Aquí, por campo intelectual, yo no quiero entender, sino que lo entiende Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés del que tomo el concepto de campo y que he aplicado en mis estudios de todo tipo desde hace mucho tiempo. Por campo se entiende un campo de fuerzas, en donde los que intervienen en él, en este caso los hombres y las pocas mujeres de letras, letradas, que tenían una personalidad propia y una relevancia social considerable, pues pugnan por encontrar un espacio, un lugar desde el que influir y desde el que tener éxito y desde el que vivir, porque en cierta manera el intelectual español desde esta época empieza a hacerse más autónomo, a tener oficio, tener un oficio, diríamos, ya no es el artista, diríamos, que está en la bohemia, etcétera, es otra cosa, empieza a ser otra cosa, con Unamuno clarísimo. Con Ortega no digamos, Unamuno y Ortega se llevan 19 años de edad. Ortega es un hombre de la generación del 14, Unamuno es de la generación que se ha dicho del 98, que eso de la generación del 98 se ha discutido mucho desde
desde hace tiempo. El caso es que son dos mundos distintos, pero dos mundos distintos también porque cada uno de ellos tiene actitudes diferentes con respecto al campo intelectual. Yo aquí pongo una fotografía de Unamuno, que es más tardía, en la que está en su casa de bordadores leyendo tumbado en la cama por indicación médica, una especie de actitud de reposo y demás, que bueno, viene a señalar para mí la insularidad y la soledad voluntaria de Unamuno durante buena parte de su vida. Soledad voluntaria entre comillas, como luego vamos a ver. Y aquí a la derecha aparece Ortega y Gasset, es el primero de los sentados por la izquierda, junto a Zorín, a Baroja y a Pérez Ayala, que están en el primer plano, que ha fundado una revista al servicio de Ortega. Después de una famosísima conferencia de Ortega en Madrid, se ha fundado el Semanario España. El Semanario España ha sido una de las mejores revistas de la historia cultural española. Y es alguien, un millonario que pone al servicio de Ortega este proyecto en el que colabora, también escribe Unamuno a veces, pero que colabora más directamente los personajes que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que en Ortega predomina el grupo, diríamos, de fieles, aquellos que le siguen. Él es el jefe de fila, pero es el jefe de fila de una serie de grupos y de instrumentos de influencia, como son la prensa, las editoriales, etcétera, etcétera. Ya diré luego que Ortega es un empresario de la cultura, además de ser un gran intelectual, mientras que Unamuno es un usuario de su pluma. Él vive de su pluma junto a sus clases. Bien. En el campo intelectual, lo vemos aquí, la idea esa de insularidad. Estas fotos son ya de cuando regresa del exilio del destierro de París, bueno, de Daya en ese momento, Daya, París, Fuerteventura. Y bueno, esa es la idea el arropamiento de Unamuno, es un arropamiento más bien personal. Aquí tenemos esa contraposición, que les quiero volver a insistir en ella. El campo intelectual, la revista era tertulia, es fundamental. Unamuno también tenía tertulias aquí en la Escoffier de Salamanca, es muy conocido, ¿verdad?, este fenómeno. Pero es que lo que aquí se representa son dos cosas. Primero, que en 1923 Ortega y Gasset crea la revista de Occidente, que va a ser una de las más importantes de la historia de España. Y al lado de esa revista, la editorial de Occidente, de la revista de Occidente. Y esa es la tertulia, porque junto a la revista, en lo que hoy es la Gran Vía, allí tiene alquilado una serie de espacios, donde él tiene un despacho, una sala que recibe y una sala de tertulias, que es ahí donde aparece con sus discípulos. Luego hablaré de eso. Ahí aparece Zubiri, por ejemplo, y otros cuantos. Es una de los focos diríamos, de interés cultural más importantes del Madrid de entonces, del Madrid de 1923, que coincide con la dictadura de Primo de Rivera. Justamente está en el momento prácticamente que España cambia de régimen político, y a Ortega pues como que le da igual un poco al principio, que hace oídos sordos a las quejas de Unamuno u otra gente que estaba en contra de la dictadura. Bien, y siguiendo con el campo intelectual y sin insistir demasiado ya más en ello, Ortega es un personaje, ahí lo tienen a la derecha, también está ahí en primer plano, en la parte inferior, con los miembros de la residencia de estudiantes de Madrid. La residencia de estudiantes, saben ustedes que lo creó la Junta de Ampliación de Estudios en 1910, y que esto fue uno de los centros fundamentales de la cultura española de entonces. Se crearon institutos de investigación, también se creó luego, un poco más tarde, en el 15, una residencia de señoritas, en la que la directora era María de Maeztu y demás. Bueno, pues Ortega está todo el día con este tipo de gente. Cuentan sus biógrafos cómo él se levantaba, le venía el barbero a afeitar, se preparaba bien, iba a dar la clase y siempre recalaba aquí, en la residencia de estudiantes, a charlar con Jiménez Frau, que era el director, y con otros. Y al lado de la residencia de estudiantes estaba el Instituto Escuela, a lo que irán sus hijos, una experiencia pedagógica renovadora, con todo.
totalmente inédita en la España de entonces, que fue muy importante. Bueno, a la izquierda aparece una fotografía que es bien conocida, de 1905, en la que aparece Unamuno con Federico Ries, que es uno de sus discípulos, y otro discípulo. Unamuno tuvo discípulos, pero como decía Ginés de los Ríos, no era de Unamuno no iba a poder haber cosecha. Hay cosecha cuando alguien no es tan original que es imposible imitarlo. Ortega tendrá cosecha y múltiple, como luego insistiré en ello. Bueno, pues estas son, es decir, son dos posiciones distintas. En el espacio social que yo llamo campo intelectual, dos posiciones diferentes y dos actitudes diferentes. Lo que asombra de Unamuno es que pudiera tener tanta influencia viviendo en Salamanca. Es decir, con esta especie de retiro espiritual que se busca y con el que siempre están muchas veces dudando, incluso soltar, pero es increíble cómo desde Salamanca una persona puede tener tanta influencia en la cultura nacional e internacional. Eso llama poderosamente la atención. Muchas veces Ortega mismo le dijo que por qué no iba a Madrid. Ya, cuando estaba Ortega estudiando en Alemania, le anima a Unamuno: véngase usted a Madrid, don Miguel, ¿qué tal? Póngase a la cabeza de nosotros, porque al principio la actitud de la generación del 14 era tener a Unamuno como en muy alta estima. Eso no siempre será igual. Vamos a ver. Ahora no. Bueno, el tema pasamos al segundo aspecto comparativo. Es lo que llamaría pues, una especie de sociografía o si queréis, itinerario personal de la biografía de cada uno de estos dos autores. Si se dan cuenta, pues esta es una fotografía familiar convencional, donde aparece Unamuno con toda su familia, como casi toda, vamos. Donde ustedes ven que esta fotografía es un Unamuno de 43 años, está con su mujer, está con su madre Salomé, esa señora mayor, en fin, y con sus hijos, con su hermana. La casa de Unamuno era como una especie de granja humana, vamos a decir, que ahí había una familia extensa. Y es una familia extensa que practica un poco la tradición del matriarcado vasco, una familia tradicional, como en el fondo Unamuno era, en la intrahistoria, diríamos, del propio Unamuno, en su tejido más interno, tenía una actitud pues, bastante tradicional con respecto a lo que eran la vida y costumbres. Yo quiero que se acuerden de esta foto y vean esta que tuvo a continuación de la familia Ortega. Son fotos separadas, claro está, por el tiempo, ¿verdad? Pero aún así. Bueno, ahora sí. Esta es la familia Ortega en Zumaya, veraneaban en Zumaya en 1933. Luego la otra foto es muy anterior, pero ahí hay algo distinto, bastante distinto, ¿no? En principio es una familia más reducida, son tres hijos, su mujer tampoco se parece mucho a la de Unamuno en actitud, es así como pues, la familia de Unamuno estaba muy vinculada al mundo rural vasco, etcétera, originariamente. La familia de Ortega pues siempre fue, los Ortega y los Gasset, pues era gente bien de Madrid, era gente conocida, que se decía, de Madrid, residentes habitualmente en la zona en el barrio de Salvaca, como no podía ser de otra forma, en un momento en el que Madrid está sufriendo ya una expansión hacia un área nueva, un espacio urbano nuevo. Bueno, ahí es diríamos, pues la quinta esencia de la diferencia de actitudes. Son mundos distintos, las sensibilidades, lo que llamaríamos el hábitus, es decir, la incorporación de estructuras del sentir y del actuar distintas se explican por la vida de cada uno de ellos, que es, como digo, muy, muy diferente. Bueno, vamos allá.
Y esa diferencia también se va advirtiendo en otros aspectos, que es en la vida, el itinerario formativo de cada uno. A la izquierda aparece Unamuno, dibujado por su profesor de dibujo, cuando estudió el bachillerato en Bilbao, que había nacido en el Casco Viejo, era una familia de cierto amoreco liberal, sobre todo su padre y su abuela. Y bueno, pues esta es la figura de lo que llamaban Catarro, un niño débil, pequeñito, muy bullicioso, pero con cierta tendencia a ser un niño enfermizo, etcétera, y sumamente inteligente, como puede suponerse. A la derecha está Ortega con su padre, que está en Cuclillas, que era el director del Imparcial, el periódico más importante de España, entonces, de mayor edición, tirada, y él es el de la izquierda. Obsérvese la diferencia de actitud, y sobre todo me interesa ver que se fijan ustedes en la mirada de Ortega, de Ortega a niño. El bachillerato se empezaba a hacer a los 9 años y terminaba normalmente, si era un buen estudiante, a los 14 o los 15. Ortega está con el canotier, ya es como un señor mayor, un señorito, ¿no? Ya va para señorito, por decirlo así. En el caso de Unamuno, luego lo vamos a ver ahora, mejor todavía, eso va a ser muy distinto, porque Unamuno lo que hace es, como digo, retirarse a los cuarteles después de conseguir haberse casado con Concha en 1891 y haber sacado la cátedra de griego, una posición que se hace en Madrid, se incorpora directamente a Salamanca y en 1891 cambia radicalmente su vida. Hasta ese momento Unamuno había influido relativamente, pero ahora empieza la plataforma de lanzamiento de Unamuno, sobre todo yo considero que a partir de 1895, con sus ensayos sobre el torno al casticismo. Bien, aquí lo que vemos es, bueno, lo que significa para Unamuno, que no fue Salamanca un amor a primera instancia, a primera vista, tuvo algún reparo, ¿no? Al principio, pero eso, este poblachón me fue conquistando el alma, etcétera, etcétera. Unamuno repite muchas veces estas ideas. Y aquí aparecen dos personajes, que de la izquierda es Unamuno con 27 años, y de la izquierda es Ortega en 1914 con 31. El año en que empieza la guerra civil, perdón, la Primera Guerra Mundial, y el año en el que Ortega se consagra con su conferencia Vieja y Nueva Política. Unamuno está con 27 años en 1891 en la fotografía, recién llegado. Obsérvese la diferencia, no solo por la moda de cada momento, sino porque Unamuno va a ser un personaje que cultive la austeridad como norma de vida, diríamos, incluso podríamos decir un cierto puritanismo de costumbres de todo tipo. No soy bebedor, no juego, no soy tal, no voy... Bueno, cuando va a Madrid está totalmente escandalizado cuando es estudiante de lo que ve allí y él quiere una cosa retirada, un mundo distinto y una indumentaria siempre como de uniforme, más bien oscura, más bien se ha dicho como si fuera un clérigo de alguna manera. Ortega es el señorito, vamos, el chico bien, brillante, constante, que diría España, brillante hasta el máximo, que es capaz de seducir con su palabra, de tener detrás de sí a lo más granado de la intelectualidad española madrileña, sobre todo, y que domina los resortes de la vida madrileña de todas. Vamos. Bueno, pues esto es una foto así como, una foto como un poco, no en broma, porque no estamos en broma, pero bueno, es Ortega es de coche. De pronto se hace con los mandos de cuando puede ya empieza a tener un nivel económico adecuado, es un loco del automovilismo, tiene chofer, mecánico, en fin, que acompaña y acompañan por sus incursiones en Madrid gente famosísima, extraordinarios, desde prehistoriadores a geógrafos como Martín Cereceda.
Cerceda, etcétera, etcétera. Y él viaja muchísimo. Incluso traje aquí a colación lo de los castillos, porque enseguida o sea, a mí se me asoció a la idea de una idea que es peregrina más no poder. Y es que España, uno de los problemas que tuvo es que no hubo feudalismo, dice Ortega. Para explicar el fracaso de España, que no hubo gente que mandara bien de su debida manera. Y luego es que además le gustaba mucho el torero. No solo le gustaba a Ortega torear, también en el arte del enamoramiento era como una especie de torero de salón, pero ahora está en la plaza de Azpeitia, en los veraneos, con el pintor Zuluaga montaban ferias de torero. Unamuno era más opuesto a los toros. Era antitaurino más de lo que hoy son algunos, ¿no? Que hoy está más, como diríamos, más de moda. Bueno, aquí vemos como el contrapuesto dos figuras, el viaje a los Arribes y el viaje de Ortega, pues ahí a la Armida, el desfiladero de la Armida en Cantabria. Bien, pues nada más, solamente la imagen yo creo que es expresiva. No es que Unamuno no subiera en algún coche en su vida, pero era hombre de caballerizas y de ferrocarril sobre todo. Bien, y esto pues es la vida cotidiana de Calle Libreros, carretera Zamora, Concha. Su vida era un microcosmos muy pautado. Levantarse pronto, ir andando, cuando antes de ser rector, ir andando a la universidad, luego en la casa del rector, ya siendo rector, etc. Y volver a hacer alguna gestión y tal, leer por las tardes, pero después de la tertulia, el café, etc., el paseo a la carretera de Zamora era como dieta habitual. Unamuno siempre fue además un hombre muy partidario del tema de la educación física. Era algo especialmente interesante esto. Bien, y esta diapositiva, yo veo que me estoy alargando en exceso, ya me lo temía, explica muy bien, yo creo, esa construcción del yo, ese aspecto que también, como decía, tocaba. No solamente se trata, ahora pasamos de la biografía a lo que es la subjetividad, la construcción del yo. ¿Cómo ello se construye a sí mismo? Todo autor se construye a sí mismo, porque cuando un autor escribe, no está escribiendo para él, está escribiendo para otros, y proyecta una imagen determinada. Y cuando habla suele ocurrir también lo mismo. Y Unamuno, y cómo se hace una novela, escribió ese libro en 1927, estando en el exilio en Hendaya, dice: mi novela, mi leyenda, el Unamuno de mi leyenda, de mi novela, el que hemos hecho juntos, mi yo amigo y mi yo enemigo y los demás, mis amigos y mis enemigos. Este Unamuno me da vida y muerte, me crea y me destruye, me sostiene y me ahoga. Bueno, esto es un poco la esencia de Unamuno, esa especie de combate consigo mismo, ¿no? Estaba leyendo antes de esto un libro curioso de María Zambrano sobre la confesión, un género literario, y decía, no me da tiempo a citarlo, aunque tenía preparado la cita, pero venía a decir que toda confesión, como las que hacía Unamuno, es una huida de sí mismo. Es alguien que no se realidad y en el fondo no se acepta, y entonces esto lo decía también de otra manera Sartre, ¿no? El sujeto huye siempre de sí mismo, a la búsqueda de no se sabe qué, porque no se encuentra eso que se busca. Sin embargo, Ortega, fíjense ustedes lo conciso que es: seamos en nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Esta frase quiere decir: tengamos una vocación y busquemos un destino. Y una biografía se realiza cuando vocación y destino, que es lo que él piensa que está haciendo, como el arquero coincide, cuando se lanza la flecha. Esto está tomado de la ética nicómaco de Aristóteles, y es extraordinario. La obsesión del arquero está en uno de los logos de las actividades culturales de las empresas editoriales, era el arquero.
arquero es aquel que sabe cuál es busca en el horizonte su destino. Son dos maneras de expresar lo que ha de ser. En el caso, lo que uno ha de ser, a lo que uno ha de aspirar. Y además, otra cuestión que yo les quiero señalar, Ortega consideraba una absoluta vulgaridad, una plebeyez, decía, que Unamuno estuviera todo el día dando gritos sobre sí mismo. Decía que eso de que estaba lanzando su yo como un ornitorrinco, es decir, lanzando gritos sobre sí mismo, decía que Unamuno, a Ortega eso le parecía el sumum de la vulgaridad, de la falta de estilo, porque en realidad él consideraba que el yo es algo que no debe de aparecer y transparentarse. Yo estoy convencido que Ortega era tan o más egocéntrico que Unamuno. Es toda la impresión que yo tengo leyendo sus trabajos y demás. Lo que pasa que diríamos que hay una niebla que trata de ocultar lo que hay detrás y los intereses que cada uno tiene en esa especie de lucha estratégica por mantener, diríamos, la hegemonía del campo intelectual, porque en realidad algo de eso había al final. Bueno, te cacharon. Bueno, esta es una cosa graciosa de Unamuno, bueno, graciosa. Él gustaba del dibujo, aunque había estado con el poema, pintor vasco, de pequeño y demás, él no tenía sentido el sentido del color, igual que le pasaba un poco a Ortega con la poesía y la música, que era incapaz. Con eso es a lo que cada uno podía dedicarse. Y este es el autorretrato, dice, yo tengo más fisonomía del lado que de... Vamos a ver. Bueno, y en las obras de estos autores, en Ortega no veremos nada más que tangencialmente allá por los años 36, 40, aquello del intelectual y el otro eran las masas y el intelectual era él. No hay una manifestación, pero sin embargo en Unamuno todo lo que hace es casi autobiográfico, sus memorias y tal, incluso sus discursos, hablaba de cuestiones absolutamente personales, sin ningún pudor. Estos dos libros yo los he utilizado ampliamente, Mi vida, Recuerdos de Niñez y Mocedad. El Recuerdo de Niñez y Mocedad, además, para mí es muy entrañable porque hay, en el momento en que yo me tuve que enfrentar a estudiar la educación en España y la crítica de la educación, fue una fuente importante que ponía yo siempre a mis alumnos que no iban a ser profesores, para que mantuvieran la distancia necesaria. Bueno, y ahora va para el otro lado. No entiendo, joder. Está volviendo para atrás, ¿no? Joder. Bueno, yo prescindo de cacharro, que ya sabía yo que me iba a dar el día. Bueno, en resumidas cuentas, quiero decirles que la situación es absolutamente distinta a la hora de comparar la vida de uno y otro. Ahí tenía como diapositivas el diario íntimo de Unamuno, una de las obras de Paco, que está aquí, de los Rabaté, etcétera, como señalamiento de que no solamente ellos han construido su yo, sino que se lo hemos ido construyendo, todos aquellos que lo hemos estudiado. Es decir, Unamuno se ha convertido pues, en un símbolo de Salamanca, es casi parte de la piedra dorada de Salamanca, ¿no? Unamuno, en fin, es un símbolo casi, digamos, material de la historia de Salamanca. Lo mismo que Ortega, pues es todavía pues, es un personaje de menos actualidad, si se dan cuenta. Sin embargo, en el panorama diríamos, del pensamiento europeo de los años 20 o 30 no era así, ni mucho menos, aunque Unamuno era muy
Bien, luego les traía aquí a colación, pues, cuál fue su formación, ¿no? Los dos estudiaron filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. Unamuno fue más filólogo que otra cosa. Su tesis de doctorado que hizo a los 20 años, en el año 84, pues es una crítica de la lengua vasca como lengua de comunicación social, entre otras cosas. Bueno, es una cosa más complicada. Y ambos tuvieron, en realidad, un trayecto que parecería semejante, pero que es muy diferente. Unamuno optó por hacerse inmediato cuando pudo, después de pasar por 4 intentos de oposición a distintas plazas docentes, finalmente consiguió la de griego en la Universidad de Salamanca y bueno, pues ya se mantuvo ahí en esa situación hasta su muerte, prácticamente, ¿no? Es decir, bueno, se jubiló en el 34, pues se puede decir que de 1821 a 1974, pues, exceptuando el destierro en Hendaya, estuvo ahí presente. La diferencia con Ortega en ese aspecto es que la obra de Ortega fue extraordinariamente importante, ¿no? Sobre todo la rebelión de las masas. La rebelión de las masas es un ensayo del año 30 que a mí me parece que es una cosa que no es especialmente lo mejor de Ortega, ni mucho menos. Tuvo un éxito extraordinario, todavía lo tiene. Es uno de los libros que más persistencia tienen en las universidades de todo el mundo, ¿no? Y la diferencia notable es que se podría decir que en el terreno filosófico fue mucho más filósofo, en sentido más estricto, Ortega, aunque Ortega tampoco tenga una obra así clave, total, de filosofía total, de sistema, como se ha dicho. Pero sí, en cierta manera se podría decir que la filosofía de Unamuno es muy importante también y coincide además con la de Ortega en plantear una crítica que a mí siempre me ha parecido muy interesante de la razón en abstracto, de la razón pura. Aunque ellos leyeron mucho a Kant y a Hegel, sobre todo a Kant, en el caso de Ortega, pero neokantiano al principio, al final él deriva, y Unamuno por otro lado, con una vía existencialista, en un raciovitalismo que en realidad supone poner en cuestión el modelo de razón occidental y por lo tanto dar una dimensión absolutamente crítica a sus posiciones. En cierto sentido se ha dicho, dice Salcedo, que en hablando de la filosofía española, Unamuno era Sócrates y Ortega era Platón. En cierta manera, la idea que nos quiere hacer es que es el dueño de la palabra, de la convicción, Unamuno, de la comunicación tal, y el mundo ideal de Platón es lo que trae Ortega, que es un platónico irrecuperable. Bien, y insisto ahora ya para ir terminando en la cuestión política, que no sé si era por donde habría tenido que empezar, porque nos vamos a tener que limitar extraordinariamente. Yo les había seleccionado aquí dos figuras. Una es la de Unamuno en un discurso de 1917 en la Plaza de Toros de Madrid, un famosísimo discurso en favor de los aliados, del lado de los que saben que hubo una pugna entre los aliadófilos y los germanófilos, los partidarios de los imperios centrales y de los aliados. Unamuno estuvo claramente ahí. Ortega estuvo, pero más lejos. Pero Unamuno y Azaña estuvieron incluso recorriendo los frentes, etcétera, etcétera. Ese fue uno de los grandes discursos de Unamuno, fue trepidante, había unas 25.000 personas, se calcula, de asistentes, etc. Y el otro que ponía al lado para comparar es Ortega en una mesa en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1914 con su conferencia Vieja y Nueva Política, que es el gran manifiesto de la manera de entender la política por parte de Ortega. Bueno, pues de una palabra, lo que dice Ortega es que hay que renovar totalmente la sociedad española y para ello hay que crear, al final, una liga de educación política española que agrupe a los intelectuales, lo que está obsesionado en Ortega, el partido de la cultura, que le invita a Unamuno a participar. Unamuno dice que él no quiere ser, diríamos,
un apéndice de nada. Aquí en el Nobel tienen una conversación y uno le dice que no, que él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no quiere no quiere que el Padre sea Ortega y él el Espíritu Santo, que él es todo y que él, su partido es el mismo. Él mismo es su partido. Bueno, ese tipo de reflexiones que son tan características del mundo. Pero lo que me interesa a mí subrayar es que los dos personajes tienen un tronco y unas raíces profundamente liberales. La idea de diríamos, desacralizar el legado político de uno u otro a mí me parece absurdo. En mi libro yo hago una crítica de ambos y de sus posiciones, es decir, de las que yo considero más adecuadas, de lo que yo opino. Pero en todo caso, liberales son los dos. Lo que pasa es que son dos liberalismos nada parecidos. Nada parecidos excepto en la defensa de las libertades públicas genéricas y demás. Unamuno pues es un liberal durante mucho tiempo estatista. Dice, el liberalismo en España necesita el Estado para transformar la sociedad. Y por lo tanto, en el caso de la educación, dice, el Estado debe tener las riendas de la educación y no la Iglesia. Él no es anticatólico, nunca lo fue. Es más, dice que la Iglesia debe haber religión. Lo que no debe haber es, diríamos, alguien distinto del Estado que se haga cargo de la gestión de la educación pública. La educación debe ser pública, por lo tanto. Y Unamuno es un personaje, en sus sermones liberalescos, que llamaba también él, absolutamente implicado de esa herencia. Lo que pasa es que esa herencia empieza a ser dudosa en un momento determinado. Él está en contra de... al principio es muy radical, luego tiene una gran crisis personal, fue afiliado al Partido Socialista, incluso en 1894, pero al final, después de la crisis del 97, Unamuno está en una posición más compleja. Y políticamente yo no voy a entrar en detalles, pero en una primera etapa piensa que hay que revivir el liberalismo, llevando la voz que clama en el desierto por toda España, y después de ser nombrado rector, él sigue con ese planteamiento mismo, y después de ser destituido como rector por el gobierno, es cuando él empieza a mostrarse más antimonárquico y antisistema. Y todo acaba, como saben ustedes, en 1920 es procesado, condenado a 16 años de cárcel por injurias a la corona, etcétera, etcétera. Luego es pues indultado. Bien. Pero en todo caso él no se priva de llamar a Alfonso XIII rey codorniu, rey del cabaret, putero, falso, no sé qué, le llama de todo, vamos. Quiere decir que ahí hay un conflicto irremediable. Él no había tenido una relación mala con Alfonso XIII de joven cuando era rector, pero luego es absolutamente mala. Y cuando da el golpe de Estado, Miguel I de Rivera, el general Miguel I de Rivera, entonces ya el ganso real, que llamaba él, el ganso real, este peliculero que le llamaba, bueno, pues todo esto acaba, como saben ustedes, en el exilio en las tierras de Fuerteventura, la rescisión de su condición de catedrático, etcétera, etcétera. Bueno, pero él es liberal y sigue siendo liberal, pero lo que pasa es que en el 23 dice, para que triunfe el liberalismo es necesaria la república, ya no vale la monarquía. La monarquía ya no vale para llevar adelante. Ortega llega a eso mucho más tarde. Ortega había participado en el Partido Reformista de Mercedes Álvarez y por lo tanto tiene una posición, por decirlo así, reformista, de acercamiento, de aproximación y demás. Entonces, bueno, Ortega lo que era muy célebre por sus espantadas, es decir, crea la Liga de Educación Política después de esa conferencia que le dije, crea la revista España y al poco tiempo lo deja todo. Y en el año 16 se va a Argentina a ser filósofo. Él en el 14 escribe su primer libro sobre las meditaciones del Quijote, Yo soy yo y mi circunstancia hasta ahí, y a partir de ahí ya imperativo intelectualidad, es decir, el intelectual por encima del bien y del mal. Unamuno desterrado, 6 años fuera de España. A Unamuno, como saben,
le condenan la pena, pero no quiere venir, hasta que no desaparezca todo lo que ha creado la situación. Ortega está ahí que sí, que no, que El Sol, que es el periódico que dirige, que está puesto también a su servicio, al principio pues hace vigas con la dictadura más o menos, etcétera, etcétera. Bueno, y una palabra, finalmente, regresa Unamuno, en olor de multitudes. Aquí les tenía unas fotografías que demostraban lo que fue el recibimiento en Salamanca, y Unamuno llega en febrero del 30, y poco después, no, unos meses después, Ortega dice aquello de Lenda es monarquía, la monarquía ha de ser destruida, debe ser destruida. Es decir, ya se ha creado un frente a finales del año 30, en el que ya no está Primo de Rivera, pero hay lo que se llama la lista blanda, con el general Berenguer, y lo que ocurre es que se ve venir, que viene la República, que hay, fracasa un levantamiento militar a favor de la República, una sublevación de Jaca, pero ese fracaso es el comienzo también del triunfo. En las elecciones municipales de 1931, de 2031, las candidaturas republicanas ganan. Y Unamuno se presenta a las elecciones, porque Unamuno, siguiendo la obra de Paco, me parece que son 9 veces las que se presenta como candidato. Él dice que le presentaban, pero se presenta 9 veces como candidato a los locales o a las generales. El hecho es que Unamuno consigue lo que se proponía, la República gana, se proclama la República. Y hay una historia, yo con esto voy a ir terminando, una historia de república soñada y de república que ellos ven que se va desmoronando, que no es lo que ellos querían. Aquello de esto no es de Ortega, una cosa era el radicalismo y otra cosa era la república. Eso lo dice Ortega en septiembre, cuando da un artículo que se llama El Aldabonazo. Y ese aldabonazo lo da a poco de celebrarse las Cortes Constituyentes. Las Cortes Constituyentes se constituyen como Cortes el 14 de julio del 31. En septiembre ya está Ortega diciendo esto no es esto, no es esto, no es esto. Bueno, no es esto, no es esto, y Unamuno está también, están los dos de parlamentarios. Unamuno se ha presentado por libre, Ortega ha creado la Asociación al Servicio de la República, que es una nueva edición de la Liga de Educación Política. Es decir, la élite intelectual, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, él, etcétera, se presentan como los salvadores del país, obtienen grupo parlamentario, pero dentro, tanto Unamuno como Ortega con la asociación, dentro de la conjunción republicana socialista, es decir, de las izquierdas. Bueno, pues llega el proceso de elaboración de la Constitución y empiezan las rupturas, las desavenencias, los desacuerdos. Cada uno no mancomunadamente dirá por su parte. Es muy famoso que en diciembre del 31, 3 días antes de aprobar la Constitución, Ortega en un cine de Madrid, el Cine de Ópera de Madrid, diga aquello de una conferencia titulada La rectificación de la República. Entre los asistentes está Unamuno, y Unamuno es ya un rectificador, claro, aunque votan, a los 3 días votan la Constitución de la República del 31, los dos. En todo caso, lo que se produce ahí es una ruptura que se va haciendo cada vez más grave. Y en el caso de Unamuno es una ruptura porque considera que la República había sido un movimiento popular, que ellos no son la República, que es el pueblo el que ha traído la República. Y ese pueblo, lo entiende él, y no me ha dado tiempo a explicar su idea de pueblo, nación y demás, ese pueblo es la intrahistoria de España, la tradición española convertida en movimiento social y político. Y ellos serían no los hacedores de la República, sino los servidores, teóricamente, según el que lea Unamuno de esto. Y dice que lo más importante, dice, lo sustantivo es España, lo adjetivo es la República. Ese es un poco resumiendo la posición de Unamuno, que cada vez se distancia más hasta convertir a Azaña en la diana de todas sus acusaciones de la perversión de la República, etcétera, etcétera. En el año 32, Unamuno da un discurso en la Comunidad de Madrid que es absolutamente disolvente. Se rompen ya los puentes con la izquierda republicana a la que pertenecían, y al final Ortega fracasa una vez más y da otra patada, disuelve el 32
la Asociación al Servicio de la República, y dice, me voy a la universidad, a ser filósofo otra vez, y el imperativo de intelectualidad. Y ahí es cuando hace unas obras de primera fila, creando además, no creando, apuntalando la extraordinaria Escuela Filosófica, la Escuela Filosófica de Madrid, en la nueva universidad que está allá donde está ahora ubicada, antes era la Casa de Alexander. Bien, ¿qué es lo que ocurre después? Bueno, pues después que cada vez que Unamuno se presenta por el centro derecha republicano, las elecciones del 33, aunque eso, Paco lo estudió muy bien, no había sido prácticamente, yo me lo encontré trabajando esto y nunca lo había oído eso, pero claro, trabajar y después como Paco me confirmó lo que yo estaba viendo, que se había presentado con el Rus y Miguel Maura en las elecciones. Como ya una opción de centro derecha y demás. Bueno, no sale Unamuno, y Unamuno también hace el imperativo de intelectualidad. Se viene a Salamanca a vivir aquí ya en retirada. Estamos hablando del año 33. El triunfo del Frente Popular rompe completamente, más todavía si cabe, los puentes que había entre ellos y la República, en la República del Frente Popular. Y su actitud durante estos meses es la de Ortega, de marcharse con toda la familia, como les he dicho, a Panamá, y la de Unamuno pues es la de un aislamiento total y diríamos, una desubicación, a mí me parece importante. Llega el 18 de julio y ocurre lo siguiente. Unamuno saluda el levantamiento militar, el golpe de Estado, lo saluda como un éxito para redimir a la civilización occidental y para evitar que el comunismo venga a España, etcétera, etcétera. Bueno, la civilización occidental ve en Franco, El Salvador, bueno, en Franco había varios militares en ese momento, El Salvador, los salvadores de la civilización, de los valores de la civilización occidental que él defiende. Y así va a estar a partir de un momento en una duda permanente. Ortega se había querido marchar, se pone enfermo y el 18 de julio le coge en su casa y se va a la residencia de estudiantes que tenía extraterritorialidad y por lo tanto que tenía protección especial con su familia, con su hija Soledad, y allí recibe a las milicias republicanas que le piden que firme un documento con otros intelectuales en contra del golpe de Estado de los generales. Ortega, después de mucho negociar, de Moderno, su hija, porque él todavía estaba enfermo, está prácticamente en cama, lo firma con otros intelectuales que a los pocos meses están todos ellos, no todos ellos, una buena parte de ellos en París, exiliados. Ortega, como ya les dije, se vale de que Eduardo Ortega y Gasset era fiscal general de la República, hace una caravana de protección y le llevan a la estación de Atocha para irse por mar, luego hasta Francia. Se instala en París y Ortega empieza lo que se llama el silencio. Así como Unamuno no deja de hablar, en los meses que siguen al 18 de julio, Unamuno es un alma en pena. Yo diría, vamos, esto lo ha explicado muy bien tú, lo ha explicado muy bien otra gente, y se ve que en ese libro que es El resentimiento trágico de la vida, que son unas cuartillas que escribe de cualquier manera, es una obra excepcional para mí, una de las grandes descubrimientos de Unamuno como el diario íntimo. Es desgarrador aquello, es una mente perturbada pero lúcida en muchas cosas, una cosa extraordinaria. Se discute si Unamuno, cuándo y en qué momento dejó de apoyar al golpe militar. A Franco parece que le estuvo apoyando hasta el final, o por lo menos casi. En todo caso, lo que está claro es que al final Unamuno muere en la desesperación, muere de muerte natural en la desesperado, diríamos como amargado. Todos los conceptos y criterios que él había utilizado para hablar de España, de los españoles, de la sociedad, del futuro, etcétera, se le vienen abajo. Se le vienen abajo todos los esquemas mentales. Es un hombre atribulado, con miedo también, después de lo del 12 de octubre, del Día de la Raza. Su situación es tremenda. Su familia está además en los dos lados de la guerra. Y teme que en algún momento haya represalias contra su familia y no deja de hablar, hacer entrevistas
en algunas dice verdaderas barbaridades, en una incluso alude, aunque eso parece ser que fue obra del periodista, a que la mejor destino de Azañas era que se suicidara o algo así. El caso es que al final es destituido por el gobierno de la República, de sus cargos, y de rector tal, y finalmente muere abrasado, vamos a decir así, en su propia salsa, vamos, cocido, vamos, en esa amargura sin límites que tiene un hombre desesperado. Es lo único que uno puede ver y puede respetar. No la actitud, que yo no la respeto en absoluto, su actitud política, valga decirlo de paso, sino, diríamos, el drama humano de aquel hombre que está absolutamente agobiado y que nos ha dejado los testimonios extraordinarios de lo que es el ser humano en momentos de trance exaltándonos. Pero Ortega, ¿qué fue de Ortega? Pues que Ortega practicó la esfinge muda. No, al salir a París se juramenta no hablar nada de lo que pasa en España. En su correspondencia privada está todo el día diciendo que está muy bien el golpe de Estado y que es una manera de quitar el comunismo, etcétera, etcétera. Y sabemos todo lo que es. Sus dos hijos, Miguel y José fue el fundador del país, por cierto, José Ortega Espotorno fue el fundador del país, vienen a España a luchar como soldados voluntarios en el ejército de Franco, en el 37. Él no dice mucho. En alguno de los prólogos que se siguen reeditando de la rebelión de las masas, llega a hacer alguna aproximación cuando Einstein y otros intelectuales hacen un alegato en favor del bando republicano. No se siente representado en esto y hace ahí una aproximación crítica al gobierno del Frente Popular. Pero se mantiene como lo más posible al margen. De París se va a Argentina. En Argentina, que siempre tuvo éxitos notabilísimos, Unamuno decía en algún momento, le daba, este Ortega, joder, cómo es capaz de hacer cursos enteros ahí en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades argentinas, porque Ortega en el 16 tuvo un éxito espectacular en Argentina como pensador, mucho más que en España y que en Europa, pero luego lo entendía. En una palabra, después de estar unos años en Argentina, se desilusiona también, decide volver más cerca de España, a Lisboa, y se instala en Lisboa, en torno a la corte, esperando que en el 45, después del final de la guerra mundial, pues la dictadura se venga abajo y se forma un gobierno en el que incluso algunos pensaban que él podía ser ministro, etcétera, etcétera. Bueno, él está a lo lejos, pero cerca. El régimen de Franco juega con Ortega como jugaron los falangistas con Unamuno y luego jugarán el régimen con el cadáver en el entierro de Ortega en el 55. Y está ahí entre dos aguas y finalmente lo que ocurre es que en el 46 le dan autorización, 45 le dan autorización, no se sabe cómo, por cierto, Ortega no fue depurado, todos los cuerpos de catedráticos lo fueron. Y su situación administrativa y de jubilación es como si hubiera estado en activo, cuando muere en el 55. Bueno, entonces lo que ocurre es que Ortega está ahí como a dos bandos y finalmente le invitan a venir a España, a dar una conferencia en el Ateneo. Tenía la fotografía ahí, están todos los jerarcas del régimen, Serrano Suñer, que era mi amigo suyo, bueno, todos, porque sí eran todos amigos en cierta manera, ¿no? De la cúspide y demás. Y viene en el año 46 a dar la conferencia en el Ateneo y no saben ustedes de qué habla, del teatro. El teatro. En Berlín hizo algo parecido. En Berlín ya empezaba a tener un éxito espectacular también en Alemania, como filósofo. Allí estaba con Heidegger, con todo lo más así. Él nunca fue un nazi como fue Heidegger. Ni Unamuno, insisto, ni Ortega fueron fascistas. Lo que sí es claro es que Ortega consideraba que el fascismo era un mal necesario para después regenerar el liberalismo. Y esa idea que está en toda la mentalidad de Guerra Fría se traslada por todos lados. Bueno, en una palabra, si está en España, pero acaba amargado de España
crea con Julián Marías el Instituto de Filosofía, daba conferencias privadas, nunca fue aceptado en la universidad, y iba todo lo mejor de Madrid a verle, a ver al actuar, cómo actuaba con esa galanura que tenía, cómo actuaba en público y cómo iba generando un pensamiento propio y original, que efectivamente yo creo que algo de eso hay. Pero al mismo tiempo que se ocurre, lo que a mí me ha llamado más la atención cuando estuve trabajando en esto es el extraordinario la extraordinaria acogida que tuvo la filosofía de Ortega en Europa y sobre todo en Alemania en estos años. Es espectacular, es increíble. Es hasta el punto de que le ofrecen un instituto de investigación que en España se lo habían dejado siempre propio en Múnich. Y bueno, y además su éxito, en el año 49, con el aniversario de Goethe, va por primera vez a Estados Unidos, y él no sabía muy bien inglés, lo que sabía era muy bien alemán, que por eso le había costado, que era bastante menos dotado que Unamuno para las lenguas. Y fue allá a la Universidad de State, Colorado, y bueno, pues hizo un discurso que dejó pasmada a la gente, porque le traducía Zozo Wigler, no sé si lo conocen, un novelista muy interesante, americano, que iba haciendo la traducción simultánea. Bueno, en una palabra, Ortega triunfa en Europa, cada vez se desentiende más de los asuntos españoles y finalmente pues muere en 1955, a la misma edad que Unamuno, a los 72 años, de un cáncer. Su hijo mayor era médico, Miguel, y bueno, le atiende, todos mueren en familia, etc. Y a la muerte de otro elemento, ya con esto termino de comparación, cuando muere Unamuno, la foto que les traía era la salida del cadáver de la caja llevada por los falangistas. Bueno, pues con lo de Ortega hubo algo parecido. Se montó ahí Ortega, que era absolutamente no creyente, que era insensible al tema religioso. Yo decía en el texto que había escrito para esto que Ortega era incapaz de albergar ningún sentimiento religioso, mientras que Unamuno era incapaz de creer e incapaz de no creer. Es decir, digamos que viene a ser un poco lo que yo pienso que es la realidad. Bueno, entonces le hicieron todo tipo de trampas con Ortega, que se había convertido, que no sé qué, que había venido un fraile no sé qué, a darle como lo de hazaña, lo mismo historia. Y los hijos estaban indignados. Los hijos eran muy conservadores, sobre todo el mayor, Miguel, pero en todo caso estaban porque se apoderaron un poco de la figura de su padre. Bueno, en ese mismo año, y con esto termino, hay algo muy simbólico. En el año 55, los estudiantes de Madrid, universitarios, hacen un homenaje público en el cementerio a Ortega. Eso parece que no tiene importancia, la tiene mucho, porque detrás de eso viene lo siguiente, que es la generación que se empezó a oponer al franquismo y que tuvo en buena parte a gente que había sido discípula o diríamos de lejos, los discípulos más cercanos o estaban en el exilio o estaban en el bando conservador de Ortega. Es decir, esa primera generación de los sucesos que dieron lugar a la primera revuelta estudiantil en Madrid y que abrió un poco una nueva etapa, yo creo, una generación distinta. Bueno, en una palabra, Ortega era un intelectual que podía haber sido, yo hago al final una reflexión contrafáctica, podría haber sido Ortega el intelectual orgánico de la burguesía moderna española, que buscaría la modernidad, en tono conservador y elitista. No he subrayado suficientemente lo del enfermizo elitismo de Ortega porque está en la raíz misma de su ser. Y el otro, orgánico, intelectual, representativo, podría haber sido Ortega, representando uno la izquierda y otro la derecha progresista en España. No se hizo ni una cosa ni otra. Tampoco hubo revolución, porque los revolucionarios hacían las revoluciones de una manera muy especial, o como algaradas o como resistencia a algo que eran como especie de trampas previstas y demás. No hubo ni revolución ni reforma, hubo fascismo, hubo un golpe de Estado que llevó al total catolicismo desarrollado por Franco
Y Unamuno quedó ahí, nos queda en la memoria que siempre muy viva, pero Unamuno no nació para ser intelectual orgánico, no tenía capacidad de organizar ni de organización de ese estilo, de representación, diríamos, de una clase. Unamuno iba siempre, de una forma u otra, a su aire. Bueno, estas son las, no sé si ya me pasé el tiempo, las dos figuras y contrafiguras que me he permitido hacerles un pequeño resumen muy acelerado. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tu conferencia y a todos ustedes por haber venido en una tarde tan desapacible. Como nos hemos extendido mucho con la conferencia, no tenemos tiempo de preguntas, porque son ya las 9:15 y ya el centro lo tienen que cerrar. Y te hemos traído a la asociación nuestro último libro que hemos presentado, El Laurel Poético. Para ti. A ver. Bueno, muchas gracias. Es una recopilación de los poetas que han escrito un poema sobre Unamuno. Y he hablado un poco de la poesía de Unamuno. Bueno, terminaba con esto la conferencia, los dos arquetipos. El profeta de Gargallo y Atenea, la diosa de la inteligencia, son lo olímpico y lo profético. Este era un poco el colofón que he tenido que ir cambiando por otra cosa. Muchas gracias. Vale.